Bienvenidos a este espacio que está creado con mucho cariño, pero la finalidad es la siguiente: acercarte a ti información jurídica, política, de experiencias, de vivencias que puedan ayudarte en tu día a día, para que tú descubras que el mundo jurídico no es un tema esotérico, no es un tema complicado, no es un tema de ¿qué voy a hacer? Y de complicarte la vida, sino un tema lógico y que a través de la lógica puedas entender lo que es la ley. Bienvenidos, comenzamos. Hola a todos, bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este su espacio donde hablamos de cosas políticas, jurídicas, de buena fe. Hoy, en secuencia con lo que hemos venido platicando sobre derecho familiar, quiero que platiquemos un poquito sobre el tema de alimentos. Es un tema que muchos consideramos conocer en el aspecto coloquial, pero de repente surgen dudas muy comunes. Y para esto, bueno, primero vamos a establecer qué son los alimentos. Y bueno, es una carga que impone la ley, una obligación que impone la ley a aquellas personas que por el vínculo que tienen con otras tienen la obligación de ayudar a la subsistencia de determinadas personas. Sobre todo estamos muy acostumbrados a hablar de los alimentos para los menores. Y aunque la palabra alimentos o la ley ocupa la palabra alimentos, debemos entender que ahí se encuentra incluido casa, vestido, sustento y sí, también para los menores, lo necesario para sufragar los gastos para su educación. Y hablando de este rubro de la educación, dice la ley, y cuando los menores cumplan la mayoría de edad, pero sigan continuando de manera ininterrumpida y normal en sus estudios, también la obligación de pagar esta educación profesional. Aquel estudiante que se tarda más de lo normal, que va repitiendo materias, rompe con esta obligación y puede terminarse la obligación. Porque de entrada, pues se presume que los menores de edad son quienes necesitan esos alimentos. Cuando es para mayores de edad, si bien subsiste la obligación, hay que demostrar que es necesario que me cubran esos alimentos. Y eso entonces implica no solo que sean obligatorios nada más para los menores de edad, sino también hay casos en los que es necesario cubrir alimentos a los mayores de edad, cuando estos no tienen recursos. Lo primordial es entender que se busca cubrir la subsistencia de la persona y por eso el concepto empata con llamarle alimentos, pero como decíamos, incluye todo lo necesario para tener una vida decorosa. Y aquí empiezan los principales temas. ¿Qué es una vida decorosa? ¿O cuál es la medida para que sean determinados los alimentos? Lo más importante es entender. Cuando vivimos bajo un mismo techo como familia y alguno de los padres es el proveedor, la familia tiene un ritmo de vida, un ritmo económico de vida, un nivel al que vive o al que está acostumbrada a vivir. El hecho de vivir bajo el mismo techo o separados no tiene por qué impactar en la manera en que tienen ese nivel de vida, sobre todo los menores de edad. Muchas personas desgraciadamente piensan, y ayer nada menos estaba en una audiencia de alimentos, y el juez que trataba este tema les decía a las partes involucradas, es que no crean que porque se han divorciado, tiene que mantenerse por completo a la persona. ¿Se acuerdan que hemos platicado en capítulos anteriores que el cónyuge que cuando no había divorcio incausado daba lugar al incumplimiento para que se diera el divorcio? Bueno, ahí tenía esa repercusión, era una sanción. Pero aquí hoy en día los alimentos van en la medida en que la familia tenía un nivel de vida. Aquí hago también esta aclaración. El Código Civil establece, y siempre la doctrina ha establecido, los alimentos van en dos vertientes importantísimas. En la necesidad que tienen los que tienen derecho a recibirlo, le llamamos acreedores alimentistas,
y la posibilidad que tiene el que debe pagarlos, que es el deudor alimentista. El hecho de que una persona tenga un ingreso mayor o menor implica que su posibilidad es mayor o menor y en esa medida se decretarán los alimentos. Y la necesidad en la materia de los menores de edad se presume, aunque para determinar exactamente en qué medida debe calcularse los alimentos hay que demostrarla. Y bueno, les pongo un ejemplo. Me tocó un asunto donde un individuo ganaba un sueldo de 40,000 pesos y desgraciadamente la persona que juzgaba en ese momento y la madre de los menores pretendían, y así se impuso como una medida provisional, alimentos por 80,000 pesos. Eso nos deja claro que no hay proporción en lo que él gana contra lo que se pretende. La posibilidad no da para eso. Aún viviendo bajo el mismo techo, esa familia no hubiera tenido gastos de ese nivel. Y eso es importante para entender la posibilidad como medida y la necesidad. Muchas veces creemos que ante la separación, una de las dos partes, pero sobre todo los menores, van a tener un mejor nivel de vida y eso no va a empatar con lo que se está diciendo. Entonces, lo importante es entender que no solo porque yo le pida a la persona que va a brindar los alimentos, que puede ser papá o mamá, dependiendo de los roles que cada quien tenía dentro del matrimonio, mientras más le exija, más me va a dar. Debemos tener claro que hay una posibilidad marcada con la persona. Ahora, hablando un poco de las características de los alimentos. Sobre esta institución existen varias características. La primera, o la que vamos a enunciar en primer lugar, es que son recíprocos. Eso significa que aquel que recibió alimentos tiene derecho u obligación de dárselos a quien se los brindó. Es decir, yo cuando fui menor de edad recibí alimentos de mis padres. Cuando me vuelvo mayor de edad, si mis padres requieren alimentos, estoy obligado a darlos. Esto significa que sea recíproca. Segundo, como veníamos diciendo, es proporcional. Va en función de la posibilidad y la necesidad. Tercero, son irrenunciables. Los alimentos es un derecho al que no puedo renunciar. Hablábamos de esta reciprocidad. Mis padres no pueden renunciar a los alimentos que a futuro pudieran requerir, porque no podría ir en contra de su propia vida. Renunciar a los alimentos puede implicar que renuncien a tener los medios para su subsistencia. Por eso son irrenunciables. Cuarto, y esto es muy importante, los alimentos son modificables. Aunque un juez me imponga una cantidad de alimentos o aunque yo pacte una cantidad de alimentos, ya hemos referido en otras ocasiones que estos tienen que irse actualizando, la cantidad puede modificarse. Cualquier familia, aún viviendo bajo el mismo techo, si el proveedor se ve disminuido en sus ingresos, como decimos coloquialmente, la familia se apretará el cinturón. El tema es que ahí todos lo hacemos de buena voluntad porque sabemos las circunstancias. Cuando deudor y acreedor, o el que debe pagar y el que recibe los alimentos, viven separados, desgraciadamente esas circunstancias no se conocen con plenitud o a veces nos hace pensar que el de enfrente que me debe dar alimentos está fingiendo no tener recursos para no pagarme. Entonces, dentro de esta posibilidad de ser modificables, el que debe pagarlos tiene que justificar al juez que su capacidad económica ha variado. Sobre todo, en ese caso, lo normal es que sea hacia abajo, pero si pudiera ser hacia arriba también puede ser. Incluso lo puede reclamar el que recibe los alimentos. Pero por eso es modificable. Desgraciadamente, y así se lo comento a todas las personas que apoyamos cuando hacemos convenios de este tipo, las condiciones son tan cambiantes que no podemos plasmar en un convenio lo que va a operar por los siguientes 10, 15 años, dependiendo de la edad de los menores o de quien tenga derecho a recibir alimentos. ¿Por qué? Porque las cosas cambian. Tratará de hacerse algo lo más perfectamente posible, funcional y adecuado. Pero en cualquier momento que sea necesario, estos alimentos pueden cambiar. Otra característica es que los alimentos son divisibles. Esto es, que no solo hay una persona obligada a pagarlos. Y esto es bien importante.
Porque hoy en día veo con más frecuencia que quien se queda como padre custodio, como padre que tiene o madre que tiene a los menores, considera que el que debe pagar es el que no está con ellos. Pero al final, si ambos tienen posibilidad, que es una de las medidas, ambos están obligados a contribuir. Y entonces esa parte divisible es entre dos. No debemos olvidar que también se permite considerar el pago de alimentos cuando incorporo al menor que tiene derecho a ellos a mi domicilio. Es decir, desde el momento en que vive conmigo los estoy proporcionando. No es que tenga que entregar yo una cantidad de dinero, sino que en este caso los pago directamente. Y bueno, todos los que vivimos con menores sabemos que en el momento que un menor entra a la casa, empieza a gastar luz, alimentos, etc. Entonces, ese es el mecanismo que también puede implementarse para el pago de alimentos. Otra característica de los alimentos es que son preferentes. ¿Qué significa? Primero deben cubrirse los alimentos y luego cualquier otra deuda que tenga la persona. Y en función de eso es entendible una duda que surge muy comúnmente. Oye, y sobre todo también para las empresas o los patrones, a determinada persona le fijaron el 30% de su salario, el 40% como alimentos. ¿Cómo lo calculo? Porque fíjate que recibe X cantidad, pero le descuento impuestos, pero también le descuento un crédito que tiene y que se lo descuentan directo, y entonces le quedan libres tanto. Ese le quedan libres no es el rubro sobre el que vamos a aplicar el porcentaje, sino si es el 40%, bueno, tomamos el salario, quitamos los impuestos, eso sí, y después de lo que queda, se aplica el 40%. Oye, pero también tiene otras deudas y se le está descontando. Esas se descuentan después de los alimentos. ¿Por qué? Porque se busca proteger la vida de quienes tienen derecho a subsistir bajo este mecanismo. Otra característica es que son asegurables. ¿Esto qué significa? Que yo puedo dejar una garantía, ya sea un objeto, le podríamos llamar prenda, o le podríamos llamar depósito de dinero, o podríamos llamarle hipoteca si es un inmueble, una garantía para el caso de que yo deje de pagar alimentos. Normalmente cuando hay convenios en este rubro, el juez mismo establece y le refiere a la persona, si tú no dejas una garantía, está bien, pero si no pagas en algún momento alimentos, esto se puede sancionar con cárcel. Eso significa que sea un no pagar de manera deliberada, dolosa y que ponga en riesgo la vida de los menores que tienen derecho a recibir los alimentos. Y por último, debemos tener claro, como he referido en otros capítulos, el interés superior del menor. Lo que se busca es que el menor subsista. Por eso, si uno de los padres no puede, o ambos padres no pueden brindar alimentos, se puede reclamar a otros parientes. Pero solo es cuando unos no pueden, entran otros. Si no pueden los padres, pueden entrar los abuelos. Si no pueden los abuelos, podrían ser los hermanos de los padres, es decir, los tíos del menor. Y así sucesivamente vamos ampliando el círculo de personas que estarían obligadas a brindar alimentos. Pero hoy quiero que te quedes con una idea. Si tienes que llegar a un convenio de alimentos para pagarlos o para recibirlos, hay que tener muy claros esos dos rubros, posibilidad y necesidad. A todos nos encantaría, aún viviendo bajo el mismo techo, sin tener un conflicto de naturaleza familiar para alimentos, tener mayores ingresos o poder gastar en más cosas. Pero desgraciadamente el ingreso será el que marque cómo pueden operar esos alimentos. Y cuidado con otra cosa. Como cualquier persona que administra dinero ajeno, si la mamá es quien está recibiendo la pensión o el papá está recibiendo la pensión de parte de la mamá, el que administre ese dinero tiene la obligación de rendir cuentas de lo que está sucediendo. Porque el dinero es de los menores y lo está entregando el acreedor alimenticio. Entonces, ante la duda de qué está sucediendo, hay obligación y hay posibilidad de quien entrega el dinero de pedir que se brinden cuentas. Muchas gracias. Espero que esto clarifique un poco el tema de los alimentos y con todo gusto, si existiera alguna duda, búsquenos a través de nuestras redes sociales o nuestra página de internet www.mcs-medioabogados.com. Hasta luego.
Gracias por estar aquí con nosotros. Espero que lo que escucharon les haya gustado. Y si algo te dejó, algo te sirvió, algo te agradó, compártelo para que más personas puedan tener acceso a él. Hablamos de participación y esa es la forma en que me puedes ayudar, hacer que más personas participen. Gracias y los espero la próxima semana. Esta es una producción de videopodcast.mx.